Buenas tardes, mis hermanos. Queremos darles una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua, Solo Cristo Salva, y también a todas las personas que acostumbran sintonizarse a esta programación, y también aquellos que se conectan por primera vez. Sean todos bienvenidos, y estamos seguros de que ustedes van a recibir una palabra de Dios en este día, y queremos también que ustedes se gocen con nosotros durante la alabanza y la adoración. A continuación tenemos un llamamiento a la adoración, y quisiera que me acompañaran en las Escrituras, basándonos en el libro de Samuel, Primera de Samuel 1:28. Repito, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 28, para los que nos quieran acompañar a leerlo. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva serán de Jehová, y adoró allí a Jehová. Bueno, a continuación, hermanos, quisiera que inclinaran sus rostros para orar y cierren sus ojos para dedicar este culto a nuestro Dios. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, mi Dios. Queremos agradecerte por todas tus bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por tu amor infinito, Señor, por tu gracia, por tu amor, tu perdón, Señor. Gracias porque tú perdonas nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor, y podemos venir ante ti, Señor, delante de ti, Señor, sabiendo que tú nos limpias, Señor, con tu preciosa sangre. Gracias te damos, Señor, por ese amor tan grande, tan especial que tienes sobre nosotros, Padre. Y también, Señor, te queremos entregarte este culto, Señor, para que tú bendigas, Señor, las palabras de nuestro amado pastor, para que tú bendigas la alabanza y la adoración en este día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ahora tendremos nuestro periodo de alabanza dirigido por nuestro hermano Edgar Sánchez. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Seguiremos con nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 15. Y voy a repetirlo. Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 15. Y este fue un discurso de despedida que dio Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel,
sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso obscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra para la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en los cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Siguiendo con nuestra programación, tendremos el sermón de nuestro amado pastor Emilio Van Favela, en donde compartirá con nosotros el título La grandeza del culto de la familia, basado en el libro de Salmos, capítulo 78, versículos del 5 al 8. Gracias y que el Señor los bendiga. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amigos, buenas tardes a todos. Gracias a Dios porque nos concede estar en el día del Señor, en este culto vespertino, dándole a Él la honra y la gloria que solamente a Él pertenece y que solamente Él es digno. Sí, gloria sea al Señor por siempre y siempre. Amados hermanos, nos gozamos en estar juntos, aunque todavía de esta manera virtual, pero nos gozamos en poder unir nuestros corazones, nuestros pensamientos,
nuestros sentimientos, en fin, todo nuestro ser en esta adoración y alabanza y acción de gracias al Señor. Queridos hermanos, ha llegado el momento de la meditación de la palabra de Dios dentro de este culto. Y bueno, hermanos, como ustedes saben, estamos nosotros en el mes de mayo y en mayo hablamos sobre la familia en nuestra iglesia. Así que vamos a continuar y concluir con este mensaje, este tema sobre la familia cristiana. Yo quiero, hermanos, tocar un punto especial, un punto álgido en cuanto a que, hermanos, esencial, vital, importante, bueno, no sé qué calificativo darle, pero que es de suprema importancia, el culto familiar. Oh, sí, el culto familiar es algo que necesitamos, hermanos. Necesitamos levantar el altar a Jehová en el seno de la familia, porque es de vital importancia. Bueno, el título del sermón, hermanos, es La grandeza del culto familiar. La grandeza del culto familiar. Y está basado en el Salmo 78, versos del 5 al 8. Voy a permitirme leer las Santas Escrituras. Si usted puede hacerlo, tome su Biblia, abra este Salmo, Salmo 78, localice los versos del 5 al 8 y acompáñeme a leer la santa palabra de Dios, que dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahí, hermanos, nos detenemos en la lectura de la palabra santa de nuestro Dios. Nos toca entonces, hermanos, orar para pedir de Dios su bendición. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das y la bendición que nos das, especialmente de estar aquí, de estar en este culto, de participar en él, de elevar nuestra alma, nuestro corazón hacia ti, Señor, y tributarte esta adoración, este reconocimiento, loor a tu grandeza, a tu amor, a tu misericordia, a tu gracia. Gracias, Señor, por permitirnos hacerlo, y gracias también por tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón, sea Él quien aplique el mensaje a todo nuestro ser y nos conduzca de la mano para el cumplimiento de tu voluntad, de este aspecto de tu voluntad, Señor, que es el culto familiar. Rogamos que así sea, te damos pues a ti y solamente a ti toda la honra y toda la gloria, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. La grandeza del culto familiar. Hagamos que nuestra familia tenga una excelente relación con Dios. Sí, hermanos, hagamos que nuestra familia tenga una excelente relación con Dios.
Son verdaderamente alarmantes las estadísticas recientes acerca del tiempo que los niños pasan ante un dispositivo electrónico, como lo es un celular, una tablet, un iPad y un sinnúmero. El tiempo que pasan ante un dispositivo electrónico. Por consecuencia, y esto lo reflejan estudios, los niños y adolescentes se vuelven agresivos, imitan conductas negativas, intentan dañarse a sí mismos, tienen conflicto en sus relaciones interpersonales, no tienen autonomía para hacer las cosas y hasta tienen problemas para definir su propia identidad, pues son retraídos, tímidos y con un rendimiento escolar muy pobre. Y algunos más tienen otro tipo de problemas más severos, pues tienen problemas con la vista, tienen alteraciones de onda cerebral y hasta pueden llegar a desarrollar en grado menor un tipo de epilepsia y una enajenación tal que llegan a alucinar y a vivir dentro de su mundo virtual. Gran culpa de esto recae sobre los padres, quienes quizá por falta de tiempo, por tener exceso de trabajo o quizá por desidia, no prestan la debida atención a sus hijos. Y lo que hacen pues es sentarlos frente al televisor o prender el videojuego o darles el dispositivo electrónico tan solo para que se entretengan. Lo triste es que nuestros hogares cristianos no están exentos de caer en esto mismo. Como padres de familia cristianos, tenemos el santo deber de velar por la vida espiritual de toda nuestra familia. La vida espiritual, ¿cómo anda la vida espiritual de sus hijos? Tiene que velar por ello. Y para esto debemos orar. Y esto de orar cada día, sin que falte un solo día, hemos de orar por nuestros hijos. Permítanme volver una vez más a traer aquí el ejemplo de Job, como nos dice Job 1:5. ¿Y qué dice Job 1:5? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job 1:5. Permítanme repetir la última frase. De esta manera hacía todos los días. Orar. Pero también, hermanos, no solamente debemos orar en familia, sino también debemos instruir a nuestros hijos en las Sagradas Escrituras.
Sí, debemos hacerlo. Ahora voy a traer aquí delante el ejemplo de Abraham. Abraham enseñaba a sus hijos el camino de Dios, el camino correcto. Permítanme compartirles ahora Génesis capítulo 18 en su verso 19 y dice: porque yo sé, esto dice Jehová, porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿A quiénes? A sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Entonces, orar y también leer las Escrituras. Pero también, hermanos, debemos invitar a nuestros hijos a la casa de Dios. Permítanme ahora traer a Jacob como ejemplo. Me voy a auxiliar otra vez del libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 35, los versos 2 y 3, que dicen: entonces Jacob dijo a su familia, ¿a quiénes? Sí, a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Génesis 35, 2 y 3. Aquí ustedes y yo sabemos, hermanos, que Betel significa la casa de Dios. Así que él invitaba a su familia: quiten todo lo que estorba, toda esa idolatría, todos esos dioses, y vayamos a la casa de Dios. Bien, entonces, hermanos, debemos velar por la vida espiritual. Vuelvo otra vez a mencionar la oración, la lectura de la palabra de Dios y la invitación constante para asistir a la casa de Dios. Bueno, pero también, hermanos, debemos de insistir en la instrucción bíblica a nuestros hijos, instruirles en el camino. Como dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, debemos hacerlo. Y permítanme ahora traer como ejemplo a Eunice, la madre de Timoteo. Ella instruía a su hijo en las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Sin lugar a dudas, amados hermanos, para cumplir esto de la oración, la lectura de la palabra de Dios y luego también esto de la instrucción en la palabra y la invitación a venir al templo, un elemento que nos ayudará mucho para esta tarea es el culto familiar. Sí, debemos despertar
a la conciencia de la necesidad que tenemos como hogar, como familia, de contar con la presencia de Dios en el seno de nuestro hogar, en el seno de nuestra familia. Hay que despertar la conciencia de la necesidad de contar con la presencia de Dios con nosotros. Eso es más importante que todo lo demás. Amados hermanos, comprendámoslo. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud se concentra y se deja envolver por todo lo que hay en Internet. Mensajes, videos, memes y no sé qué tantas otras cosas. Pero eso no alimenta su vida, no nutre su espíritu, no está alimentando su alma. Necesita la comunión con Dios. Por eso necesitamos despertar a la conciencia de nuestra necesidad de contar con la presencia de Dios en el seno de nuestro hogar. Si Él está con nosotros, entonces las bendiciones en nuestra familia serán incontables, serán innumerables, serán grandiosas y maravillosas. Según Avery Willis, en su plan maestro para el discipulado cristiano, dice él que hay 4 bendiciones cuando en la familia se tiene el culto. Cuando la familia observa su culto en el hogar. ¿Cuáles son las 4 bendiciones? Así, rápidamente, la primera, la familia conoce a Dios por medio de la comunión con Él. La familia conoce a Dios por medio de la comunión con Él. La segunda, la familia recibe dirección para sus decisiones diarias. Porque estamos pidiendo la sabiduría de Dios, invocando su santísimo nombre, su presencia, y con ella todo lo que Dios nos puede dar. La tercera bendición, la familia lleva sus necesidades a Dios por medio de la oración. Entonces, toda necesidad y todo problema y toda circunstancia es puesta en las manos debidas, en las manos divinas, por medio de la oración. Y la cuarta bendición para toda familia que tiene su culto familiar. La familia es equipada para llevar siempre, en todo momento y en todo lugar, fruto espiritual abundante y permanente. ¿Sí? Veamos pues, hermanos, aquí en nuestro pasaje, los 4 beneficios que el mismo Dios nos enseña acerca del culto familiar. ¿Sí? Bueno, su Biblia abierta, hermanos. Vamos a ver el Salmo 78. Vamos a ver, hermanos, el verso 5, el 6 y la primera parte del verso 7. Dice la palabra del Señor: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera
y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Ahí nos detenemos, hermanos. Entonces, hermanos, el primer beneficio del culto familiar. Por medio del culto familiar aprenderemos a confiar en Dios. Esta es la primera bendición. Por medio del culto familiar aprenderemos a confiar en Dios. El culto familiar es tan importante que el mismo Señor le da un carácter de mandato. Es una orden, es un mandamiento de Dios para los padres. Vea lo que dice el verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó. ¿A quiénes? A nuestros padres, que las notificasen a sus hijos. Es un mandato de Dios. Es una orden de Dios. Pero no solamente el Señor le dio un carácter de mandamiento, sino que también, hermanos, le dio el carácter de legado. ¿Sí? Porque noten ustedes el verso 6. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es el mejor legado. La enseñanza de la palabra de Dios en el hogar, amados hermanos, es la mejor y más grande, mayor herencia. Vuelvo a decirlo, la enseñanza de la palabra de Dios ahí en el hogar es el mejor legado, la mejor y mayor herencia que se les puede dejar a los hijos. Enseguida menciona el primero de los beneficios del culto familiar. Según la primera parte del verso 7, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Así que, hermanos, el primer beneficio es que nuestros hijos aprendan a poner su confianza en Dios. Créanme, hermanos, créanme, queridos amigos, que no hay nada más apacible y que no hay una calma mayor que no hay una seguridad mejor que confiar en Dios. Mejor es confiar en Dios, en Jehová Dios, que en los hombres. Mejor es confiar en Jehová Dios que en los príncipes. Nada hay más grande y que traiga un hermoso refrigerio a nuestra alma, a nuestro corazón, que confiar. Y esto, confiar en Dios. Podemos confiar en las personas, claro, pero más grande y mayor es confiar en Dios. Sin embargo, hermanos, ustedes pueden ver alrededor, pueden ver a la gente, pueden ver a las personas que les rodean y notarán que no hay nada más perdido que la confianza. Aún entre esposos, no se diga entre padres e hijos y viceversa. No hay nada más perdido que la confianza. Yo recuerdo que mi abuelo, yo tuve un abuelo alemán. Mi abuelo, el alemán, nos contaba
Nos contaba que cuando él era un niño pequeño, su padre lo subió a una pequeña barda. ¿Sí? Ahí lo paró, en aquella barda, y le pidió que se lanzara al piso y que no tuviera miedo, puesto que él lo iba a agarrar, lo iba a tomar, para que no se pegara en el piso. Bueno, el niño se tiró, pero su padre se hizo a un lado y el niño pues se estrelló contra la banqueta. Cuando cesó de llorar por el dolor, pero más por el coraje y la impotencia, porque pues se sintió engañado y se sintió decepcionado, su padre le dijo: hijo, nunca confíes en nadie, ni aún en tu propio padre. Pero hermanos, los cristianos, los que somos de Cristo, pensamos diferente, sentimos diferente y queremos enseñar lo que es diferente, opuesto. Tenemos que aprender a confiar, porque llegarán momentos en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en que ellos van a requerir tomarse de algo firme, y ese firme es solamente Dios. Van a necesitar confiar en Dios. Y no, Dios no les va a fallar, Dios no se va a hacer a un lado, Dios nos va a tomar en sus brazos. Si hay alguien digno de confianza, ese es nuestro Dios. La Biblia nos invita a confiar en Dios. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Eso está en Isaías 26:4. Y en otro pasaje nos dice que es bueno confiar en Dios. Bienaventurados, es decir, felices, dichosos. ¿Quiénes? Los que confían en Él, los que en Él, en Dios, confían. Salmo 22:12. Nuestro pasaje en la primera parte del verso 7 dice: hay que tener nuestro culto familiar. ¿Para qué? Para que nuestros hijos aprendan y luego dice el texto, a fin de que pongan en Dios su confianza. Oh, sí, a fin de que pongan en Dios su confianza. Es bueno que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y nuestros adultos sepan que en los momentos más difíciles de su vida, o cuando la espina del dolor se clava en lo profundo de sus corazones, hay un Dios en quien pueden confiar y a quien pueden acudir. Y como dice aquella parábola en Lucas 11, ¿quién de vosotros tiene un amigo a quien puede acudir a la medianoche? Así nosotros hemos de saber que tenemos un gran amigo, nuestro Señor Jesucristo, a quien podemos acudir aún a la medianoche. Aprender a confiar. Amados, tengamos nuestro culto familiar y nuestra familia aprenderá a confiar en Dios. Vamos a ver, hermanos, la segunda parte, la segunda línea
del verso 7. Estamos en Salmo 78, el verso 7, la segunda parte donde dice, y no se olviden de las obras de Dios. Vuelvo a repetirlo, y no se olviden de las obras de Dios. Bueno, nuestro culto familiar o por medio de nuestro culto familiar aprenderemos a no olvidar las obras de Dios. Aprender a no olvidar las obras de Dios. Y una de las cosas peores que nos pueden suceder es perder la memoria, no saber quiénes somos y no poder recordar ni aún a nuestros seres queridos. Esa enfermedad, creo yo, que es una de las enfermedades más tristes, es el Alzheimer. No recordar. Pero yo creo, hermanos, que es peor que el Alzheimer, el olvidarse de Dios. El olvidarse de Dios y de sus obras. La Biblia dice que es malo olvidarse de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 32, 18. Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Y te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Deuteronomio 32, 18. Por eso continuamente nos exhorta a no olvidarnos de Él. Echo mano de otro texto ahí mismo en Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 6, el verso 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 6:12. ¿Notaron ustedes? No olvidarse de Jehová, de su persona, de lo que Él es. Y no olvidarse que Él te sacó de la tierra de Egipto, es decir, su obra en nosotros. No olvidemos, no lo olvidemos. Otro pasaje en el mismo libro de Deuteronomio es el 8:11. Deuteronomio 8:11 y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 8:11. Pues el culto familiar, amados hermanos, amigos, hay que establecerlo allí en casa. El culto familiar nos ayudará a nunca olvidarnos de Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros, sobre todo, y no solo lo que Él ha hecho, sino lo que Él hará. No solo las bendiciones recibidas, sino también las bendiciones que tiene preparadas. Él tiene grandes cosas, las obras de Dios, en, por y para nosotros. Establezca su culto familiar. Mire, es muy sencillo. Solo aparte un tiempo. Si pueden estar todos los miembros de la familia, mejor. Pero si no pueden estar todos por sus ocupaciones y horarios y trabajos y estudios, bueno, establezca usted
2 o 3 periodos en el día, cuando puedan estar. Unos una hora, otros a otra hora, otros a otra hora. ¿Qué va a hacer en el culto familiar? Muy sencillo, muy sencillo. Inicie con una oración de alabanza, de adoración. Luego, tome las escrituras y haga la lectura que está indicada para ese día, o si usted tiene un plan de lectura, adelante. La palabra de Dios debe ser abierta y debe ser leída ahí en el hogar. ¿Sí? Puede, si están de acuerdo, un canto o dos, un himno, algunos cantos cortos, puede hacer. También decir algunos pensamientos sobre la lectura hecha. No va a predicarles, no. Una hora, no. Unos minutos tan solo, unos pensamientos. Y termine con una oración más grande, donde pone todas sus peticiones delante de Dios. Y es todo. 10, 15 minutos, pero hágalo todos los días. Entonces nuestra familia aprenderá, primero, a confiar en Dios. ¿Qué más? Aprenderá a no olvidar las obras de Dios. Pero ¿qué más nos dice ahí el verso 7, hermanos? Vamos a leer el verso 7 en su parte C, la parte final, que dice que guarden sus mandamientos. ¿Sí? Leo todo el verso 7. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza, eso fue lo primero, y no se olviden de las obras de Dios, eso fue lo segundo, y ahora que guarden sus mandamientos. Entonces, por medio del culto familiar aprendemos a obedecer a Dios. Confiar en Dios, recordar siempre a Dios, obedecer a Dios. Sí, hermanos. El pasaje dice muy claramente que el propósito de la enseñanza de los mandatos de nuestro Dios a los hijos es precisamente para que ellos los obedezcan. Pero si nunca se les enseñan, pues no van a saber qué obedecer y van a guiarse por sus instintos, pero necesitan ellos saber el mandato, el juicio, el precepto, el estatuto, el mandamiento, la ley de Dios para sus vidas. Sí. Cuando obedecemos los mandamientos del Señor, todo marcha bien en nuestro ser. Quizá habrá pruebas externas, habrá dificultades, habrá problemas, habrá luchas que no cesan y parece que nunca se acaban. Pero eso será en nuestro entorno, pero en el interior de nuestro ser habrá paz, habrá seguridad, habrá triunfo, habrá victoria, habrá completa y absoluta paz. Pero cuando desobedecemos a nuestro Dios, todo va mal en nuestra vida. Todo parece que nos acusa. Aún el más leve movimiento de las hojas de un árbol nos atemoriza. Eso es porque sabemos que no estamos bien delante de nuestro Dios, delante de nuestro Rey. Por esto es mejor que obedezcamos al Señor. Vuelvo a citar aquí las palabras que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl cuando Saúl desobedeció. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca
a Jehová, a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primero de Samuel 15:22. Hermanos, tengamos nuestro culto familiar y nuestra familia, nuestros hijos aprenderán a obedecer a Dios. Bueno, aprenderán a confiar en Dios, a recordar a Dios, a obedecer a Dios, pero nos falta una cuarta, hermanos, un cuarto beneficio del culto familiar. Ahora voy a permitirme leer el verso 8 y dice así: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, aquí nos dice entonces que por medio del culto familiar aprenderemos a ser fieles a Dios. Fieles a Dios. Contumaz y rebelde, dice aquí el Señor. Un pueblo contumaz y rebelde. Por contumaz, hermanos, es definido por el diccionario de la Real Academia Española como alguien que es rebelde, porfiado y tenaz en mantener el error. Contumaz. Sí. En otras palabras, Dios califica a su pueblo de necio, imprudente, falto de razón, terco y obstinado en lo que hace o dice, ignorante, presuntuoso. Según la Biblia, la necedad más grande que existe es negar que hay un Dios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14:1. Pero yo creo que también compite con el título del necio más grande del mundo, aquel que endurece su corazón contra Dios, es decir, aquel que aún conociendo los mandamientos y la voluntad del Señor, se empeña en hacer lo contrario. Y esto lo toma el Señor como una afrenta, lo toma el Señor como una rencilla en contra de él, y lo ofende. Innumerables son las ocasiones en que en la Biblia vemos al Señor llamando a su pueblo duro de cerviz, rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo contradictor. Es por esto que el Señor ordena que haya una enseñanza de su palabra en cada hogar, en el seno de cada familia, porque esta será la mejor enseñanza y a la vez será la mejor previsión y prevención contra una vida de delitos y de crímenes. Entonces, a la luz de este pasaje, Salmo 78, del 5 al 8, podemos ver, hermanos, que el culto familiar, amados míos, es, número 1, el mejor mandato. Número 2, el mejor legado. Número 3, la mejor enseñanza. Y número 4, la mejor prevención.
Y como estamos estudiando, el culto familiar nos ayuda a aprender, ¿a qué? A confiar en Dios, número 1. Número 2, a recordar a Dios y sus obras. Número 3, a obedecer los mandamientos de Dios. Y número 4, a ser fieles a Dios. Y es que algo en lo que también debemos ejercitarnos es en la fidelidad al Señor. Muchos de nosotros debemos revisar nuestro concepto de fidelidad. Fidelidad, hermanos, fidelidad es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. ¿Y qué más? Fidelidad es lo que Dios recompensará en el juicio final. ¿Qué tan fiel fuiste? ¿Qué tan fiel soy? Sí, dice el Señor que cuando Él venga y nos presentemos ante Él, Él nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Fidelidad es lo que el Señor busca, fidelidad es lo que el Señor recompensará. Así que, amados hermanos y amigos, el Señor encamine nuestro corazón a observar diariamente nuestro culto familiar y que nuestros seres amados obtengan de Él, del culto, estos 4 beneficios, estas 4 bendiciones. Aprendan a confiar en Dios, recuerden las obras de Dios, obedezcan los mandamientos de Dios y sean fieles a Dios a carta cabal. Así sea. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la bendición de recibir tu palabra. Y ahora te rogamos, mi Señor, nos permitas ponerla en práctica para tu honra y para tu gloria, pero también para beneficio y bendición de nuestra familia. Oramos que así sea, Padre. Bendícenos, Señor, y que cada familia, cada hogar observe su culto familiar. Padre, te alabamos y bendecimos en esto, y también pedimos, si hay alguien que aún no se entrega a ti, ahora, Señor, hazle el llamamiento santo, y esa persona que quizá por primera vez está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, esa persona venga a los pies de Cristo con un arrepentimiento total y con una fe genuina y sincera en Cristo Jesús, aceptándole como el Señor y el Salvador de su vida. Rogamos que así sea, Padre. Derrámese pues tu bendición. Y Padre, que todos los que pueden ver este video y escuchar este mensaje, todos, sin faltar uno solo, entreguen sus vidas total y absolutamente a Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, sigue dándonos tu bendición. Padre, seguimos orando porque tú quites esta pandemia, porque nos des alivio, porque destierres este virus de este mundo, porque tú seas con todas las personas enfermas en el mundo entero. Y Padre, tú les des su salud,
tú les levantes nuevamente y tú restaures todos su organismo, sus aparatos, sistemas y órganos. Pedimos, Señor, bendición. Así sea. Concédenos, Padre, seguir sirviéndote con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te alabamos y bendecimos, Señor, en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nuevamente le invitamos para que se comunique con nosotros. Si usted está recibiendo a Cristo, comuníquese con nosotros. Si usted tiene dudas acerca de la palabra de Dios, también comuníquese con nosotros. Estamos para servirle. También si tiene alguna petición, alguna necesidad allí en su hogar, en su familia, en su persona, por favor, háganoslo saber y nosotros oraremos a Dios. Así que le agradeceremos mucho si tiene contacto con nosotros. Somos la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua, AR, Solo Cristo Salva. Y estamos para servirle. Que Dios le bendiga, Dios le colme de bendiciones a usted, a su apreciable familia, a todos sus seres queridos. Así sea. Muchísimas gracias. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a la paz, cantad al Trino y uno Dios, sus